Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente en la secuencia íntegramente. Soy Magali Mora, terapeuta holística, facilitadora a través de procesos creativos a través del arte y también ingeniera informática. Del otro lado está Luchi Gersi, coach educativa y también gestora de talentos, apasionada del pueblo You, los View. Tantas cosas. La verdad, si nos pusiéramos a leer todo lo que hemos experimentado este largo camino, haríamos un programa de eso. Pero bueno, ahora el tema de hoy es algo muy interesante, también salió de una conversación y se llama, lo hemos titulado así, un poco más así, marquetero, poético, no sé, pienso luego, no escucho, el reto de soltar el control. ¿Cómo estás, Luchi? Muy bien, sí, bueno, nosotras que somos unas buscadoras, siempre estamos probando miles de cosas para ayudarnos y después poder ayudar a otros. Y sí, pues si pusiéramos una lista de todas las cosas que nos hemos metido a estudiar para aprender y para entendernos y poder entender al resto, es una lista que no termina. Pero hoy día, un poco utilizando todo eso que hemos leído, estudiado y de esta conversación que estuvimos dándole vuelta de la mente fija, ¿no? De la persona que siempre cree tener la razón, que probablemente muchas veces la tiene, pero así como muchos caminos te llevan a Roma, Mm. pueden haber varias maneras de solucionar un problema o de hacer alguna tarea. Y encontramos sobre todo en el trabajo, y bueno, las mamás también tendemos a eso, ¿no? No, así no tiendas la cama, ¿sabes qué? Yo lo hago porque tú lo haces mal. Y es, señor, enséñale. Enséñale, lo va a hacer mal una, dos, tres veces hasta que lo va a hacer bien. Igual es en el trabajo, o sea, tú asumes que sabe, si no sabe, le enseñas, pues. Y si esa persona encuentra un cómo hacerlo, genial, ¿no? Porque se arma un híbrido, pero muchas veces la cabeza, el líder, el jefe, el padre de familia o el colaborador del costado no tiene esa facilidad. Y ahora vamos a ver que a veces no es que no quiera, a veces es que realmente su biología no lo deja avanzar. Así que vamos a, bueno, podríamos decir que este episodio está dedicado con todo cariño a las personas de mente rígida. ¿No? Sí, sí, y no es para, digamos, que se sientan mal, sino es para que vean que al final ellos tampoco están tranquilos, ¿no? Desde la neurociencia, que, bueno, saben que a mí me encanta explicarlo, porque cuando tú entiendes cómo funciona tu cuerpo, es más fácil comprender, sobre todo al otro. La rigidez cognitiva está asociada a un bajo nivel de neuroplasticidad y una activación repetitiva del córtex prefrontal, ¿no? Lo que genera patrones de pensamiento estructurados y resistentes al cambio. O sea, tenemos personas vamos a hablar ahora un poco del trabajo, ¿no? Es personas rígidas que dicen, no, es que no, es que tienes que hacerlo de esta forma, ¿no? Y cuando esta persona, pues que es rígida, percibe ideas diferentes, las ve como amenazas. Ese es el tema. No es que es un malo, no. Ve que es la amenaza a una idea preconcebida que él tenía. Entonces se le activa la amígdala cerebral y empieza a generar respuestas a la defensiva, ¿no? Entonces esta reacción obviamente va a reducir la capacidad de la escucha activa y aumenta la necesidad de controlar el entorno, de explicarte Mm. 35 formas de hacerlo diferente a lo que tú dices, o 35 motivos por los cuales al final no va a ser tan bueno tu método, ¿no? Esa gente quiere Mm. saberlo todo. Y además en el cuerpo, no solamente vamos a hablar de que esto que el tema de neuroplasticidad, ¿no? Sino que hay niveles bajos de dopamina, o sea, esto está comprobado científicamente, y cuando la dopamina baja, la capacidad de aprendizaje y la apertura
a nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevos conocimientos, empieza a disminuir. Entonces, por eso esta persona busca certezas absolutas, cosas que experimentó o que leyó o que se informó y que considera como verdad. Entonces, cuando tú le mueves el piso, dice, no, 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 no. Y empieza a ver a veces, que es normalmente lo que pasa, esa hostilidad, ¿no? De que tú no tienes razón. Entonces, a ver, Maga, ¿tú qué quieres agregar a esto y un poco hablar desde la psicología? Sí, bueno, me parece súper interesante esto de la dopamina. Y es bueno, no sé, a mí me parece como interesante, iba a decir extraño, pero bueno, sí es que hay mucha gente que la busca, ¿no? Y aquí entendería que no la necesitan o no la conocen y por eso no la buscan, no sé, es como que están con el mínimo indispensable para sobrevivir, tal vez, Ujú. ¿no? Claro. Caso contrario de que por otro lado hablamos en otros capítulos de que eh, hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que incentivan la dopamina, pero la llevan hacia el otro polo, ¿no? Es como si estuvieran en dos polos. Ujú. Eso me llamó la atención y me ha dejado con esa pregunta, ¿no? ¿De qué diferente hay en estas dos conductas? Y bueno, de lo que habíamos conversado, investigado, generalmente estas personas presentan, ya lo has dicho tú un poco, creencias rígidas eh, con valoraciones bien o mal, ¿no? Y precisamente como tú lo dijiste, es un miedo al error. Son personas que no les gusta la incertidumbre, no corren riesgos, incluso evitan nuevos vínculos o nuevos cambios para que permanezca todo en control, ¿no? Y bueno, hay refuerzos positivos, como indicaste también, de que la vida le ha demostrado que su método es infalible y está bien. Entonces, para ellos siempre tienen razón, ¿no? Ellos tienen razón y evitan sentirse vulnerables. También creo que hay un poco de vulnerabilidad, sí, porque en el momento de que probarían algo, está la probabilidad de que exista una falla, ¿no? Entonces eso bloquea, o sea, no quieren tomar ese paso, dar ese riesgo, pero a la vez bloquean oportunidades y bloquean el desarrollo de la empatía y es probable que no sean muy funcionales en cuanto al trabajo colaborativo. Es probable que sean muy buenos en temas muy operativos o temas especializados. De repente son buenos para trabajar en un tema específico. De repente desarrollan mucho expertise y lugares y colocados tal vez en los lugares adecuados, no se perciba esta conducta, ¿no? Entonces todo bien. Pero cuando se les enfrenta a otra cosa o de repente los quieren mover a una posición de líder de grupo, porque bueno, a veces la línea de carrera no está tan bien formulada y quieren, no sé, subirle el suelo porque es tan bueno en la especialidad y el siguiente paso es liderar un equipo, quieren que él forme gente como él y ahí es donde no se va a poder, ¿no? Exacto. O recién se va a dar cuenta el entorno e incluso él o ella de esto que está pasando, que tal vez nunca lo percibió, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me va bien ahora, ¿no? Porque de alguna manera, al sacarlo de su zona de confort, va a presentar no es síntomas la palabra, se va a visibilizar estas Conductas. interacciones que estamos, o conductas que estamos indicando, ¿no? Claro, claro, o sea, normalmente es esas personas que les gusta trabajar solas, Ujú, porque cuando ujú, les mueves el pensamiento o lo cuestionas demasiado, no, o sea, si yo estoy trabajando así y está funcionando así, déjame. Pero hay que recordar que no hay ermitaño exitoso, entonces son personas que al final se quedan ahí. ¿Por qué? ujú, Porque uno necesita del entorno para crecer, para amplificar la mente, para poder aprender nuevas maneras, pero como ujú, ya hemos hablado hace un rato, como se siente amenazado, entonces lo evita. Ahora, desde el coaching corporativo, por ejemplo, lo hemos visto en contextos organizacionales, que la mente rígida genera fricción. Y como hay fricción, hay baja motivación
hay rotación de la persona, rotación en los equipos, e incluso se puede llegar a perder oportunidades porque esta persona es tan parametrada que muchas de las veces tiene miedo a eso nuevo y dice, no, ¿para qué nos vamos a meter ahí si esto que estamos haciendo está bien? ¿No? Y como tú dices, a veces lo suben al líder y Dios mío, o sea, la gente está, pero si nunca escucha, pero si nunca entiende, pero si cada vez que llevo algo nuevo me manda a rodar, ¿no? Entonces, desde el coaching se observa una resistencia al feedback, por ejemplo. Lo toman súper personal. Cuando tú le dices, no, pero mira, esto tú estás tomando 2 horas en hacerlo y podríamos de esta manera hacerlo en hora y media. Ah, o sea, ¿qué quieres decir? ¿Que yo no sé lo que hago? O sea, que Mm, no es que yo he hecho esto durante 10 años. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que yo soy una persona ineficiente? Entonces, tienen pobre escucha activa justamente porque están con la pata en alto, porque no aceptan ningún tipo de comentario. Y no es que sea contra él, es contra, ni es contra siquiera, es tu metodología la podemos ajustar, le podemos hacer alguna modificación, ¿no? Y hay una fuerte autoidentificación con el rol de experto. O sea, como se creen que son expertos y que son el top del conocimiento, no ujú, les interesa aprender más cosas, o sea, excepto que tengan que ver específicamente con el método que ellos están siguiendo. Esto se ve mucho en conductas de personas con ujú, autismo, por ejemplo, ¿no? Que cuando tú les mueves un poco el esquema, se entran en angustia, ¿no? Porque eso es propio de. Ellos ujú. están acostumbrados a rutinas, a formas, a pautas, a procesos, y cuando tú le mueves el proceso, ahora, no estoy diciendo que las personas de mente fija tienen autismo. Estoy diciendo que Ujú. es una, porque ahora van a empezar en la oficina. ¡Ay, seguro que no! O sea, esa es una de las características que es Claro, tiene casi siempre, coincidencias. que es Sí, casi tiene siempre, ¿no? coincidencias. Claro, que es un rasgo, digamos. Pero Mm, eh, sí, o sea, cuando hay estas personas que tienen la mente tan rígida, es peligroso. A ver, tú, Magali, que estás un poco más en el mundo corporativo que yo. Cuéntanos más o menos algunas señales que podrían indicarnos, ¿no? O a las personas que estamos, o sea, que trabajan en la oficina y que dicen, pucha, estoy chocando con esta persona o este nuevo líder, estoy dudando si realmente me va a funcionar. ¿Qué claro. señales podrías tú decirle a esta persona? Mira, estas son algunas señales red flags que hay que observar. para- Claro, igual siempre, o sea, como tú acabas de decir, observar, ¿no? Pero antes que se me vaya un poquito la idea, si no es que ya se escapó un poco que estaba pensando de tú, lo que estabas hablando, igual hay como dijiste, ¿no? De repente niveles o, porque no necesariamente es durante todo el tiempo la conducta, ¿no? Sino de repente defienden un proyecto o de repente una estructura de pasos y no la quieren cambiar. Y también tal vez salga para otro video esto que comento. En algunos casos no son solo creencias, pero de lo que puedo observar es también un poco el ego, ¿no? Que ya entra por el otro lado, ¿no? ¿Por qué si vamos a un objetivo común no tratamos de fusionar nuestros métodos y por qué quiero sostenerlo hasta el final? Puede ser por autodefensa, sí, la amenaza, pero también podría haber una variable de ego o algo más, o tal vez al contrario, ¿no? Una autoestima débil que se tiene que coger de, de esto que sí manejo y hago bien. Igual es como una amenaza, ¿no? Pero está ese toque del ego, ¿no? Eso me está preguntando, recordando algunos episodios de la vida cotidiana, en cuanto a veces una reunión se puede prolongar solo porque no se hace de la forma que sugiere alguna persona, cuando lo importante en realidad es resolver el tema, como sea, la verdad. Así es. Y bueno, esa es una señal, ¿no? O sea, Así es. porque digamos que la reunión o el trabajo que es resolver este tema por el cual nos contratan o ir al objetivo. ¿Y qué más da si sea viendo por la derecha o la izquierda? La cosa es resolverlo, ¿no?
y considerando las reglas que nos ponen, ¿no? Resolverlo éticamente. Y bueno, otras señales son, bueno, que se observa una persona que se irrita o siente frustración cuando alguien propone una idea diferente, tal como lo acabo de comentar. Responde frases como lo dijimos, como que ya sé, o sea, como que no es necesario que me lo repitas, o eso no sirve, no es así, nunca lo hemos hecho así. Es difícil delegar porque siente que no lo haría tan bien como él o ella, pero tampoco se asusten porque alguna vez a mí me ha pasado, ¿no? O sea, no, pero no tanto como no lo haría bien, sino estaba apurada y quería Terminarlo. hacerlo yo y no explicar porque quería irme temprano. Luego ya lo enseñé. Tiene poca tolerancia al error o a los imprevistos, ¿no? Porque si bien es cierto, hay personas, y me incluyo, que tenemos plan B, C, D, F, G. O sea, existe, ¿no? Como, bueno, o estás manejando y, uy, perdí esta entrada, pero entro por otra, ¿no? Exacto. Estas personas es como, no se permiten ni siquiera ese error, ¿no? O sea, no visualizan qué pasaría si entrara por esa segunda entrada, mientras no a la calle principal, porque no está esa posibilidad. Entonces a eso más nos referimos, ¿no? Ujú. Una persona crítica, em, o sea, si es que no, o sea, es crítica con la otra persona si es que no decide seguir sus procesos o sus métodos. Entonces, yo creo que en algún momento muchos nos hemos identificado en situaciones en las que queremos que se haga de una forma, pero de alguna manera uno se flexibiliza. Aquí lo que estamos hablando es de aquellos que no, ¿no? De aquellos que no, y mucho más, como en el ejemplo anterior, de aquellos que tienen una posición de líder de grupo o orquestan un grupo, lo difícil que puede ser esto para que se alcance el objetivo de una manera adecuada, ¿no? Incluso puede influir en la rotación del personal, etcétera. Y bueno, para complementar este tema de líderes, ¿tú qué puedes decir? Sí, bueno, esto es para las personas que están dudando de, mira, que esta persona es bien, bien capaz, tiene tantos años en la empresa y yo creo que puede funcionar. Sí, es un poco terco, pero es un poco, autoritaria a veces, pero sabe un montón y yo necesito que la gente se empape y etcétera. Yo creo que sería bueno observar, siempre estamos hablando de observar porque acá no hay absolutos y no es que la persona tenga cinco conductas especiales exactas que no, o sea, vamos a hablar de, digamos, cinco razones que habría que evaluar observando con atención antes de elegir a alguien que ha demostrado un pensamiento rígido, inflexible, poco comunicativo, poco abierto al cambio, poco abierto a lo nuevo. Entonces, si yo como jefe, como gerente o como líder quiero poner a alguien en esta posición en la que va a gestionar con otros seres humanos, hay que entender que esta persona podría no ser un buen líder, que no tiene nada que ver con ser un buen colaborador y ser excelente y maravilloso en su trabajo. ¿Por qué? La persona que es muy rígida carece de adaptabilidad ante el cambio, eso es lo que hemos dicho hace un rato, o sea, no se adapta a lo nuevo. Y un líder rígido se aferra a métodos y estructuras a veces hasta obsoletas. Entonces, en entornos donde la innovación y la agilidad son clave, la falta de flexibilidad frena el crecimiento y la capacidad de respuesta del equipo. Entonces, esa sería una de las razones. Otra es que bloquea la creatividad del equipo. No lo hace de malo o de mala. Al imponer su única manera de hacer las cosas, elimina la posibilidad de que otros pongan ideas, se equivoquen o aprendan, porque les genera tanto miedo que se conforman y el clima de trabajo o sea, ¿no les ha pasado que a veces dicen, yo, ¿sabes qué? ¿Ya para qué voy a dar mi opinión si igual no me escuchan? ¿Para qué le voy a proponer a mi jefe tal cosa si cae en saco roto? O sea, al final
no me hace caso. Mejor me callo, escucho la reunión, me la soplo y de ahí sigo con mi vida. Entonces empieza la gente a no sentirse escuchada y eso hace que no quieran colaborar con nuevas ideas o con nuevas metodologías, nuevas formas de hacer las cosas. Otra, que tienen baja tolerancia al error, no solo al ajeno, sino al propio. Pero su perfeccionismo y necesidad de control hace que los errores se vivan como unos fracasos totales, la hecatombe zombie, se acabó el mundo, y no como aprendizaje, porque el error te dice por ahí no es, hay que hacerlo de otra forma, pero no, lo ven como qué fatalidad, y esto impide el desarrollo del equipo y aumenta el estrés de todos, ese estrés de todo el grupo, porque tienes tanto miedo a equivocarte porque después va a reventar el personaje y probablemente se puede ir. Ni siquiera a veces necesitas insultar. Puedes poner la cara más de poto que tengas en tu repertorio y, pucha, la otra persona dice, ups, se acabó. Y en lugar de decir, ok, ya, pasó esto, vamos a pasar a lo siguiente. Ideas, ahorita, ¿tú qué piensas? ¿Cómo solucionamos? No, es, ya ves, yo te dije que no funcionaba, te dije que así no era, te expliqué 50 veces, entonces, no vueltas y vueltas y vueltas, y no se sale de ahí. Ahora, ahí viene la cuarta, ¿no? Que es no sabe escuchar ni incorporar el feedback. Entonces cree que su criterio es superior, desestima otras opiniones y esto bloquea la mejora continua. O sea, justamente es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Si yo no me puedo equivocar o si cuando yo hago algo que no está bien, en lugar de decir, ok, ya sabemos que así no, hay que hacerlo así, me van a lapidar. Entonces, a ver, para qué hablo, no? Y la gente empieza a irse del equipo y pide su cambio a otra área o hasta renuncia, ¿no? Entonces, el problema de esta postura de no incorporar feedbacks también es que como no mejora, si yo soy rígida, puedo repetir errores sin corregirlos una y otra vez pensando que es que parte de... ¿Por qué? Porque como no estoy escuchando al entorno, entonces sigo metida, sumergida en mis temas. Y la última y no menos importante es que genera ambientes de baja confianza psicológica. O sea, un líder rígido que no acepta ninguna crítica, que no acepta ningún feedback o muy poco, las personas no se sienten libres de expresar y cuestionarse. Ya hemos hablado en otros videos del cortisol. Cuando yo entro en estrés, y puede ser en vergüenza o en ira o en culpa, que son emociones displacenteras complicadas, yo subo el cortisol y mi parte perifrontal empieza a oxigenarse poco. Quiere decir que si son hostiles conmigo, yo estoy en plan huida. Empiezo la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, ¿y qué hago? Quiero salir de ahí. Entonces, pero ya pues, dame la solución. Pero entonces ya pues, tú dices que yo no tengo razón, entonces tú dame la solución. Ya, pero estás tan bloqueada porque estás tan llena de cortisol, tan llena de mil químicos que no te permiten pensar que no tienes una respuesta en ese momento. Entonces se corta la comunicación y la comunicación es base para cualquier equipo de alto rendimiento, para cualquiera. Entonces acá estamos bloqueándola a todo nivel. Entonces, por eso es que no sería adecuado poner, ahora, no estamos diciendo que lo vas a votar, estamos diciendo que podría dársele un taller a esa persona de habilidades blandas y ayudarlo, porque eso no, o sea, normalmente la persona que es así, por ejemplo, en el trabajo, en algún momento en su vida personal también lo va a hacer. Y en algún momento, si juega un deporte o está con amigos, va a ocurrir. Entonces son personas muy solitarias a veces. Porque ¿quién quiere estar con alguien que le da la contra todo el rato? Yo creo que, excepto a alguien que le encante eso, ¿no? El que le encante el conflicto, pero si no, es bien difícil. Entonces, no sé qué quisieras agregar más a lo que acabo de decir. Bueno, solamente que se observe y se evalúe y puede haber una posibilidad, como indicas, de hacerle acompañamiento, ¿no? A la persona, porque muchas veces también creo que no se dan ni cuenta de que es así, porque como le ha funcionado, como ya hablamos, o sea, la manera que se dé cuenta es cuando se sale de eso y empieza
a observar que algo ha cambiado, ¿no? Entonces, si tiene un mentoring, por eso en algunos casos también cuando quieren promover gente o le dan equipos de trabajo, le asignan pues como un mentor, ¿no? O un acompañamiento, o como un periodo de prueba de alguna manera. Entonces, hay una probabilidad de que durante ese periodo se pueda hacer estos talleres, como tú dices, de talleres para que pueda aprender a trabajar en forma colaborativa, em, a desarrollar un poco más su talento, pero de ese lado de relacionamiento, para que no afecte justo las claves del trabajo, pues, en equipo, ¿no? Y se pueda aprovechar su habilidad em, para resolver, porque en realidad tiene habilidad para resolver, pero dentro de su caja, ¿no? Entonces la idea es que esa misma habilidad, hacerle saber que la puede aplicar a otros espacios. O sea, se logra, ¿no? Yo creo que si esa persona, tal vez años atrás, cuando hubiera estado en un sistema educativo un poquito más moderno, ciertas formas de educación, también hubiera podido educarse, ¿no? Hay una universidad actualmente que a los perfiles de ingenieros también les está poniendo una malla curricular de habilidades blandas y otras habilidades, cosa que no todas las universidades hacen, ¿no? Pero aquí ahí han visto que el perfil tiende a olvidarlas, ¿no? Y a veces personas que no son de la rama de ingenieros terminan haciendo roles de tecnología porque aprenden, pero siempre está ese gap de técnico, tecnológico, el expertise de ingeniero. Entonces, esta universidad muy inteligentemente ha incluido esta malla curricular. Entonces, no todo está perdido. O sea, es cuestión de observar y liderar. Es muy importante como jefes o gente de recursos humanos observar esto también. Em, y bueno, no sé qué más podemos agregar aquí. Mm, También hay algo que, bueno, retomando un poco esto del ego que había comentado, no sé qué podríamos agregar. Mira, Eh, quería un ratito compartir algo que me gustó que leí, que decía, un líder rígido no inspira, impone, no mm, acompaña, controla, no sí, evoluciona, se estanca. Por eso, aunque tenga conocimientos técnicos, su mentalidad es incompatible con la cultura de alto rendimiento que requiere apertura, confianza, autonomía y aprendizaje constante. tiene Entonces, que haber un mix. exacto. Ahora, Magali, vamos, quiero que me ayudes un poco. ¿Cómo podría? A ver, acá vamos a dar una luz, porque dice, ya, pero ya me pusieron al jefe que es más rígido que palo de escoba, y no sé cómo miércoles decirle que no me gusta su método, o que hay otras maneras de hacerlo, o que probemos tales cosas nuevas, porque está en la época de la carreta, y qué sé yo, ¿no? A veces uno ve que las cosas empiezan a cambiar y a mejorar, y se usan nuevas herramientas, y el jefe dale, y dale, dale con lo mismo. Entonces, vamos a decir, ¿no? Ideas que podrían funcionar si tienes un líder, un jefe que es rígido. A ver, tú, Claro, líder, a es ver, el un primero. poco lo que te comentaba del ego, ¿no? Aprovecharlo a nuestro favor. Podemos decirle, bueno, como tú ya tienes tanta experiencia en esto, me gustaría probar una idea que me surgió inspirada en tu forma de hacer las cosas, porque te vi y dije, uy, mira, puedo tomar esto de él y aplicarlo aquí, le echo un pequeño ajuste, a ver, ¿te parece? Te lo muestro, ¿no? Funciona porque validas desde ya su método y su autoridad, entonces reduces un poco la resistencia porque finalmente lo que escucha es, ah, está usando mi forma, reconoció mi forma, ¿no? Entonces abres un pequeño espacio, sin que lo perciba como que quieres destruir su forma, como la amenaza, ¿no? Ni como crítica. Entonces es una buena forma y lo he utilizado ahora que recuerdo. Y funciona. Eh, y funciona, sí. Solamente que hay que ir como que ensayadito antes de hablar ¿no? Tu No puede ser libreto muy, tienes que leer primero. no puede ser tan espontáneo tampoco.
¿no? O Ok. sea, y eso puede, bueno, puede ser porque la forma de comunicación de esa persona tampoco es tan espontánea, ¿no? Entonces, se comunican, se entienden. Bueno, darle el protagonismo de la decisión también. Digamos que le dices, tengo una propuesta que podría optimizar un poco el proceso. Si tú lo ves viable o lo apruebas, me encantaría hacerlo, ¿no? Y te cuento los resultados, pero bueno, pero eh, si te parece, ¿no? Entonces como que finalmente el que te da el go es esta persona. Le vuelves a, no le quitas en ningún momento el poder, como la opción que le dimos antes, pero también le invitas sutilmente a considerar otras variables, ¿no? Y también lo que funciona es crear puentes con su lógica en lugar de destruirla o contradecirla, ¿no? Nuevamente, o sea, siempre va por ahí, ¿no? Es como, bueno, siguiendo la línea que planteaste el otro día en la reunión, se me ha ocurrido algo que podría complementarlo o reforzar tu idea y facilitarnos, o facilitarte en todo caso aún más el trabajo, ¿no? ¿Por qué funciona? Porque sigues en su línea, ¿no? A pesar de que no sea exactamente su línea, ¿no? Entonces es como, em, yo creo también agregando eso, hacerle sentir que que todo está, que su planteamiento es correcto, hacerle sentir seguridad y que no va a perder ese piso ni perder la forma con la que está acostumbrado, ¿no? Y también puedes proponerlo como experimento, ¿no? De repente con alguien un poquito más flexible o que, o que tal vez incluso en un inicio tu experimento no lo vaya a tomar en serio, lo digo por experiencia, ¿no? Pero le dices, ¿qué te parece? O sea, como que no involucra el día a día y no vas a afectar nada. Le dices, ¿qué te parece si probamos solo por una semana hacerlo de esta forma o hacemos los dos en paralelo de ver qué resulta? Y bueno, y si no va, no va. Total, no va a afectar, o sea, lo voy a hacer incluso en tiempos que no afectan lo que yo hago, a ojo. Pero si resulta, bueno, ni nos pongamos en el caso que resulte. Cuando traigan los resultados, vemos. Y bueno, ya cuando le traes el resultado y está todo bien, sí, lo va a incorporar, ¿no? Y sobre todo indicar que vino desde su método. Funciona también porque sí es posible que en un momento dejen esa flexibilidad, pero es como si como cuando, ya, la analogía, cuando estás aprendiendo a nadar, todavía está con su flotador, pero un poquito se suelta, ¿no? Entonces, funciona. Em, también consultarle como si buscaras aprender, como si pidieras un consejo de un mentor. Estoy viendo otras formas de hacerlo, me encantaría ver tu opinión, tú crees que esta alternativa pueda funcionar. Entonces lo estás validando como experto y entonces al hacer eso reconoces su valor y está más receptivo. Y aparte se lo estás presentando como una consulta, no como una contradicción, ¿no? Entonces son como formas de abordar. em, Y tienen sentido, ¿no? Porque a nadie le gusta que de primera vayan de frente y A la le digan, yugular, no, ¿no? no es así, ¿no? Incluso a cualquiera, ¿no? Diría, no, esto no, ¿no? Y incluso cuando me enseñan a dar feedback, también utilizan estos trucos, ¿no? Bueno, yo creo que está todo bien, pero hay una oportunidad de mejora, ¿no? O sea, es como el cotidiano utilizar esto. Así Bueno, es. Y ahora para un cuéntame. poco cerrar esta información en Ujú, rapidito, porque nos quedan unos 3 minutos, me gustaría darles 5 tips para gestionar qué pasa si yo soy la rígida, ujú, ¿no? Si yo me he dado cuenta que me cuesta demasiado escuchar, aceptar, todo lo veo como crítica, lo tomo personal. Primero, practica la escucha generosa. En vez de preparar tu respuesta, respira y escucha para comprender, no para corregir. Lo que es la escucha activa, ¿no? Escucho para entenderte primero, no para de frente explicarte por qué estás equivocada, ¿no? O defender mi posición de frente, tratar de escuchar. Cambia el tengo razón por qué puedo aprender aquí.
Esto activa circuitos de curiosidad y aprendizaje. Mm. Recibe feedback como un regalo, no como un juicio. Pide retroalimentación con intención genuina. Quisiera que me digas que has entendido lo que te he dicho. Ok, ¿qué mejorarías ahí? Entonces, sí, lo que estás diciendo está bien. Yo rígida, está bien lo que digo, pero siempre va a haber alguien que me puede dar alguna palabra, alguna frase que me detone una mejor idea. Desafía una creencia rígida por día. Cuestiona, ¿esto es así? Con argumentos alternos. Solo como ejercicio, o sea, una vez al día te propones, hoy día pasó esto, quiero cuestionarme si esto que acaba de pasar quizá es porque no estoy dándome cuenta de algo, quizá es porque estoy haciendo el método que ya no funciona o cosas por el estilo. Y en la quinta es haz microacciones que impliquen ceder el control. Esa es una de las cosas más complicadas, ¿no? Que es delegar, acepta una idea ajena, prueba un nuevo método sin evaluarlo antes. Claro, no es a todo nivel, pero digamos que con cosas chiquitas podemos empezar. Así, cosas pequeñas hasta que se vuelva un hábito y no veamos como amenaza el hecho de que alguien nos diga que podemos mejorar lo que ya estamos haciendo. Así que con un minuto que nos queda, Maga, ¿con qué cierras? Bueno, a los perfiles como los que acabamos de mencionar, les gusta conversar de forma concreta y medible, cifras, tiempo, eficiencia, resultados. Así que si vamos con un speech así, van a empezar a generar confianza contigo y podemos incluso utilizar estos tips para abrirse a lo nuevo, porque te van a respetar desde lo tangible y lo comprobable. Y en realidad en el trabajo funciona, ¿no? O sea, igual siempre uno va a querer el resultado tangible, medible. Y bueno, ¿cómo llegaste a eso? Eso puede ser lo flexible. Entonces, las dos son necesarias. Y bueno, eso es Listo. todo y nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Chau, chau.